soy Luca y en el vídeo de hoy os voy a resumir, os voy a hablar de mis últimas lecturas. Y lo cierto es que van a ser unas últimas lecturas de unos cuantos meses, porque creo que es como más o menos de mayo a agosto, más o menos. O sea, podemos decir sobre todo las lecturas más veraniegas. Así que como ya sabéis, en esta clase de vídeos tiendo bastante a enrollarme, por lo que voy a comenzar ya para que no salga este vídeo eterno que tiene todos los números. Esta clase de vídeos voy a comenzar resumiéndoos, hablándoos en cuanto a mis lecturas manga. Y la primera lectura manga que tuve durante estos últimos meses fue Handsome Girl, los 5 tomos en esta nueva edición que editó Planeta. Y tampoco me voy a enrollar en exceso con esta obra, puesto que ya os hice en su momento una reseña tanto en el canal de YouTube como en el blog. Incluso la del blog es todavía más extensa porque es de cuando pues únicamente tenía el blog y la verdad es que me explayé bastante. Tenéis hasta spoilers si queréis, por lo que os recomiendo mucho si queréis realmente profundizar en lo que es esta obra, que vayáis al blog directamente. Pero sí, a rasgos generales, pues que deciros, una obra de Wataru Yoshizumi que sí que se hizo famosa en su momento, sobre todo porque es como la precuela a lo que luego fue Mermaid Boy. No quiero decir con ello que los personajes sean algo o tengan algo que ver con Mermaid Boy, no, pero sí que es verdad que en parte se nota que sirvió de base para luego crear ella Mermaid Boy. Sin embargo, yo no quita que esta historia pues tenga sus propios personajes, sus trasfondos, sus propios sentimientos y sus propios problemas. Si bien es cierto que seguro que algún personaje os recuerda a otro de Mermaid Boy, pero bueno. A rasgos generales únicamente os diré, así como rasgos positivos, es que se nota la evolución de la autora en esta misma obra, se nota sobre todo también en el cambio de dibujo, cómo inicia y cómo acaba la obra, así como también en la manera de contar las cosas y cómo va evolucionando la historia. E incluso los personajes no son los típicos personajes estáticos, sino que van evolucionando a lo largo de la historia. De hecho, yo creo que crecen tanto física como personalmente, se nota como que van madurando y el aspecto, incluso el dibujo, digamos, se va haciendo como más mayor, ¿vale? Va evolucionando con ellos también. Como punto negativo, lo que he dicho siempre, para mí es una obra que tiene tomos de más. Considero que es una obra que se podría haber quedado en los 5 o 6 tomos, bueno, 5 o 6 tomos de la edición original, que eran 9. En esta edición de Planeta creo recordar que serían los 3 primeros tomos, los 2 últimos pues son bastante, no es relleno, pero sí que es verdad que se nota como un cambio, ¿vale? Como que una primera historia termina y luego avanza otra vez. Entonces esta segunda parte, podríamos decir, de la historia es muy caótica. Nos presentan nuevos personajes, chicos, chicas, y yo creo que a partir de ese momento todo es un caos, porque ya no sabemos quién es quién y es un follón. Entonces para mí creo que la primera parte, lo que sería ahora los 3 primeros tomos, fantásticos. Los otros pues francamente creo que sobran. Mi siguiente lectura manga, lo cierto es que también es de la autora, aunque francamente la mayoría de mis lecturas de estos últimos meses han sido todas de esta autora, de Wataru Yoshizumi, pero la siguiente concretamente fueron los tomos del 1 al 5 de Mermaid Boy Little. Esta es una obra que ya sabéis, yo llevo al día más o menos mediante scans, pero bueno, ya que tenía los tomos de Planeta físicos y en papel, pues quise como volver a recuperar la historia, volverme a leer desde el inicio. Y en cuanto a la historia en sí, bueno, ya sabéis, lo que se narra aquí son las idas y venidas de las aventuras de los hermanos pequeñitos de Miki y Yu, los protagonistas de Mermaid Boy original, por así decir, 13 años después de que finalizara la obra esta original. No os voy a hablar mucho porque lo cierto es que si no también caería en spoilers y no es lo que queremos en estos vídeos, pero sí que es verdad que esta obra, aparte del aliciente de lo que pueda pasar con estos nuevos personajes, a mí lo que me encanta más todavía es ver qué ha pasado con los personajes anteriores. Obviamente a mí, ya lo sabéis, el Mermaid Boy para mí es una obra muy importante, es como la que me inició en este mundo otaku, así que le tengo un cariño especial, y volverme a encontrar con aquellos personajes pues 13 años después me encanta. Quiero saberlo todo de sus vidas, así que es lo que más disfruto, la verdad. Y aunque es cierto que la autora está cayendo, bueno, está cayendo no, ha caído más o menos en repetir un poco la tónica de la obra anterior, debo reconocer que no me ha puesto los pelos de punta. Cuando al inicio veía por dónde iban los tiros, que veía que iba a repetir lo que pasó en la obra original, no las tenía todas conmigo, de hecho no me gustó especialmente. Sin embargo, cuando ya pues más o menos ha pasado y demás, debo deciros que me ha gustado la forma en que lo ha dirigido, en que lo ha enfocado, entonces no me ha parecido tan mal como en un inicio pensaba, que era de no, por favor, otra vez lo mismo, ¿no? Variamos un poquito, ¿vale? No es la típica obra que yo os recomendaría leer sin haber leído la obra original, más que nada porque al menos la parte relativa a los personajes de la obra anterior, pues no os enteraréis a lo mejor de todo al dedillo, porque evidentemente dan muchas cosas por supuestas y hombre, yo creo que es una obra para disfrutarla al completo, enterándoos de todo.
Cappuccino, un tomo único también de Wataru Yoshizumi, como ya os he dicho, y es un tomo único bastante más adulto, de hecho ya no es un shoujo, ya sería un yosei, y parte de la premisa que nos cuenta la historia de una pareja que está conviviendo junta en una sociedad como la japonesa, que para nada tienen bien visto aquello de que una pareja conviva junta sin estar casados. Evidentemente esto es únicamente la premisa, a partir de aquí surgen muchas cosas. La verdad es que es una historia bastante más adulta, con la que más o menos sí que te puedes sentir identificado, porque dices, bueno, estas cosas pueden pasar, y tanto que sí. Y me ha gustado bastante, sobre todo el final. Creo que es un final bastante realista y el final adecuado para la obra, así que para ser un tomo único lo cierto es que me ha dejado muy buenas sensaciones. Todo lo contrario a la obra que os menciono a continuación, y que se trata de Chitose, los 7 tomos de Chitose, que como digo ha sido una gran decepción. Tampoco me voy a explayar y me voy a enrollar demasiado porque también os hice una video reseña aquí en el canal. A grandes rasgos deciros que la historia nos presenta a nuestra protagonista, una chica de 16 años que vive en una isla afincada allí de Okinawa, o sea, la típica chica de pueblo, podríamos decir, que pues no ha salido de allí, de su zona de confort, en la que un día por casualidad se encuentra con un chico guapísimo de Tokio que está allí de turisteo. Entre unas cosas u otras, la chica acaba haciéndole de guía por la isla, acaban pasando un día encantador y evidentemente ella acaba, como no, irremediablemente enamorada de él, por lo que ni corta ni perezosa un día decide irse a Tokio para ver si lo vuelve a encontrar. Básicamente no os voy a decir nada más, digamos que esta es la premisa, bastante típica tópica, es cierto, pero debo deciros que los primeros tomos a mí me encantaron, me gustó mucho cómo iba enfocando la historia, de hecho también me gustó mucho el planchazo inicial que se encuentra la protagonista, pero con el tomo 5 más o menos para mí ya se desvía totalmente, creo que no encuentra el camino adecuado, creo que tal y como comenzó la obra era como tenía que haber terminado, y los 3 últimos tomos baja muy mucho la calidad. Cambio por fin de autora, los 2 primeros tomos de Michiko Lobo, ya creo que os lo he comentado bastante, es una obra que me está sorprendiendo muy mucho, lo cierto es que a fecha de hoy pues ya me he leído el tomo número 3, me falta solamente el 4 para finalizarla y estoy deseándolo, solamente espero que no me defraude, y únicamente os diré que se trata de un shoujo de fantasía y romance, obviamente, por lo que si os gusta más o menos este género, esta mezcla, seguro que os encantará, al menos ya digo hasta el 3er tomo, que es lo que yo he leído, esta obra. No os quiero decir mucho porque yo lo cierto es que lo comencé así, sin saber prácticamente nada y con una idea muy básica en mi cabeza de más o menos lo que podría ser esto de Michiko Lobo, y cuando lo leí la verdad es que me dio una sorpresa porque no pensaba que iba por ahí. No os voy a comentar nada, leerlo directamente así sin saber nada, no busquéis ni reseñas, ni opiniones, ni nada, simplemente leer el primer tomo a ver si os sorprende tanto como a mí, y ya digo, si os gusta ese primer tomo, al menos hasta el 3º, yo creo que os encantará. A ver cómo acaba, que yo estoy también muy intrigada porque la verdad puede ser una muy buena obra de 4 tomos o puede ser un final fiasco que haga que la obra pues no deslumbre. Los tomos 4 y 5 de Horimiya, ya sabéis que para mí ha sido uno de los descubrimientos del año, así que ¿qué os voy a decir de esta obra? Que me encanta y estos tomos tampoco me han defraudado. En cuanto a la trama de la historia, podríamos decir que gira en torno a 2 estudiantes que realmente no muestran su verdadera personalidad. Un poco así como Karekano, sí, pero la verdad es que tiene un poquito más de humor. Karekano, sobre todo de cara al final, es muchísimo más madura y muchísimo más dramático quizá. Esta de momento no, es más bien cómico romántico. Si os gusta este estilo de temática, seguro que os encantará esta obra. Los tomos del 1 al 4 de Amar y ser amado, odiar y ser odiado, telita con el título, telita, de Iyosaki Saka. Ya sabéis también que esta es una obra que yo sigo mediante scans, así que todo lo que he leído no es que precisamente me sorprenda, ya sé qué es lo que pasa, pero es cierto que lo he disfrutado muchísimo más en papel y con una traducción pues mucho mejor, ¿no? Más adecuada a nuestro idioma. En cuanto a la trama, pues deciros que gira también en torno a 2 protagonistas, 2 chicas que tienen una visión completamente opuesta de lo que es el amor o lo que ellas piensan que es el amor, pero también tenemos a 2 chicos protagonistas que también les pasa esto, cada uno piensa completamente lo opuesto respecto al tema. Evidentemente esto no es únicamente la temática de esta obra, porque si no pues vaya mierda temática francamente, pero bueno, no os voy a narrar nada ni os voy a comentar nada porque si no es que todo es caer en spoilers y no es lo que quiero, a mí me da mucha rabia cuando eso pasa, así que bueno, si os gusta el estilo de Iyosaki Saka pues os gustará esta obra. Si bien es cierto que si no habéis leído todavía nada de la autora, pues hombre, yo no recomendaría empezar por una obra que también está abierta en Japón, o sea, tenéis Strophe Age y Aoharaido que evidentemente están cerradas y son 2 obrazas. Entre las 2
dos, yo siempre a Ophal Wright, pero bueno, que tenéis las dos para poder echarle un vistazo y ver si es vuestro tipo de autora. Los tomos del 1 al 5 de Yona, Princesa del Amanecer, también es una obra que yo en su momento leí mediante scans, pero la abandoné, o sea, no es que la abandoné porque no me gustara, sino que la abandoné porque lleva 10 años publicándose por lo menos. No es que se me hiciera pesada, pero llegó un momento en que ya como que me olvidé de esta obra, en que tengo que seguir capítulos. Así que cuando anunciaron la licencia, evidentemente yo me alegré un montón porque todo lo que había leído me había encantado, pero ya sí que es cierto que no la sigo mediante scans y ya me voy a esperar a ir leyendo a medida que se va publicando tomos. Me han encantado, que os voy a decir, es una obra que me gusta muchísimo. Me ha gustado mucho sobre todo volver a recordar el inicio, porque es cierto que después de tanto tiempo pues habían cosas que me había olvidado, evidentemente. Y os diría que más o menos es una obra al estilo de Fushigi Yugis, quizás sin tanta fantasía, aunque también tiene, pero más o menos de ese estilo. Y digamos que la historia comienza cuando nuestra protagonista, Yona, es traicionada por una de sus personas más cercanas. Este suceso hace que se vea obligada a dejar sus lujos, a dejar sus comodidades, a abandonar el castillo en el que vivía y su posición, y a encontrarse de cara con la cruda realidad, con la vida real que para nada aún la chica había descubierto. Ya digo, si os gusta este estilo de sollos aventureros, os encantará esta obra, darle la oportunidad que seguro no os defrauda. Y estas fueron todas mis lecturas en cuanto a manga, por lo que vamos a pasar a las lecturas literarias. Y la primera que tuve fue Los hijos del caos de Alexandra Neymar. Ya sabéis que a mí esta autora me encanta, siempre os he recomendado y siempre os recomendaré su saga anterior, Mírame y dispara o Bajo el cielo púrpura de Roma. Y debo deciros que este nuevo libro, esta nueva trilogía, pues la comencé a leer un poco con miedo, porque es aquello que dices, madre mía, me gusta tanto tu historia anterior, que jolín, cambiar de tónica y comenzar una nueva, pues no sé qué esperarme. Una maravilla, o sea, no me ha decepcionado para nada. Este primer libro es espectacular, te deja con ganas de más, no, lo siguiente, y estoy deseando que nada, que a unos meses ya publique el segundo libro, porque es que estoy que me como las uñas. No os voy a hacer ni una sinopsis del libro porque creo que lo mejor es ir leyendo e ir sorprendiéndote a medida que va avanzando, ¿no? Que vas pasando las páginas, pero sí que es verdad que lo que más me ha gustado de este libro es la capacidad que tiene la autora de mezclar el pasado con el presente y así entender todavía mejor la historia, que a veces cuando algún autor hace esto, en vez de aclararte cosas, te lía más. Pues no, ella tiene el don de que lo hace perfecto. La historia para mí de momento está siendo perfecta y es que tiene de todo, desde amistad, amor, misterio, acción, de todo. Es una trama bastante compleja, al menos por lo que se ve ahora, pero estoy segura de que Alexandra Neymar, con los dos libros que faltan para finalizar la trilogía, lo dejará todo atado y seguro que será otra nueva obra de 10. Por lo que francamente, si todavía no conocéis a la autora, no sé a qué estáis esperando. Mis siguientes lecturas fueron todas de Megan Maxwell y os voy a hablar de dos a la vez porque ya veréis, es que van unidas. Soy una mamá y soy una mamá divorciada y alocada. ¿Por qué os comento estos dos libros a la vez? Porque es que resulta son la primera y la segunda parte de un libro completo. Sí, o sea, es un follón de campeonato, o sea, es muy loco. Yo hace ya años me leí lo que sería la primera parte, que era Soy una mamá, y sí que es cierto que cuando acabas el libro o el relato, que por aquel entonces era lo que yo pensaba que era, pues evidentemente el final es muy abierto y sí que acaba con un continuará y tal. Hace unos meses me entero de que ha salido esta segunda parte, me pongo a leerla, empieza justo donde finaliza la anterior y lo mismo, acabas el relato y continuará. Total, que me puse a buscar a ver qué narices es esto y resulta que es que la autora está sacando como este libro en 3 partes. ¿Qué pasa? Que esta tercera y última parte, por lo que tengo entendido, ya la sacará con el libro completo. Es decir, que ya lo que se publique posteriormente ya será el libro completo que incluirá esta primera y esta segunda parte. Por lo que lo único que nos ha hecho es ponernos los dientes largos. En cuanto a la historia, la verdad es que no es de las mejores historias. Evidentemente no os diría que comencéis nunca por este libro. Ojo, falta la tercera y última parte, igual es el final más bonito y más precioso del mundo. Pero sí que es verdad que lo que llevamos de historia tiene libros mejores. Si bien es cierto, como es Megan Maxwell, yo evidentemente lo leeré y ya os comentaré cuando lea esa tercera parte, cuando me lea el libro al completo, qué tal está en general. Pero bueno, así de inicio ya os digo que sería una lectura más o menos amena, típico veraneo y demás, ligerita, que en una tarde te la ventilas y ya, pero no es memorable.
Y por último, este libro de Megan Maxwell que sí que me ha encantado, El proyecto de mi vida. Debo deciros que yo cuando comencé este libro pensaba que no iba a ir por aquí. Quizá es la portada la verdad es que engaña bastante. Yo me imaginaba también que sería un poco más al estilo a los libros o las partes anteriores, y lo cierto es que no tiene absolutamente nada que ver. No es la típica historia romántica que nos tiene acostumbrados Megan Maxwell, que evidentemente hay historia romántica y evidentemente también me ha gustado, pero digamos que no es la parte predominante de esta obra. No os voy a contar, vamos, ni un mini resumen de qué va para que también os sorprendáis, pero ya digo, no os dejéis engañar sobre todo por la portada, porque la portada puede parecer la típica historia así muy marujil, por así decir, y la verdad es que no tiene nada que ver en absoluto. Ya digo, a mí me ha gustado mucho, si bien es cierto que no es quizá de mis obras favoritas, pero sí que es verdad que es una muy buena obra quizá para conocer a la autora y sobre todo ver cómo escribe y el estilo de narración y escritura que tiene. Que ha llegado este vídeo, todas estas han sido mis últimas lecturas, ya digo, más o menos mis lecturas veraniegas, pero serían de los meses desde mayo hasta agosto más o menos. Como siempre digo, ahora os toca a vosotros, es que espero vuestros comentarios, vuestras opiniones acerca de todas estas lecturas que os he mencionado en el vídeo, si os interesan, os han llamado la curiosidad o completamente no, cero patatero, quién sabe. Asimismo también quiero que me comentéis cuáles han sido vuestras lecturas veraniegas y cuáles destacáis para ver así si descubro alguna cosita nueva, que ya sabéis que estas cosas a mí me encantan. Os recuerdo que podéis dejarme todos vuestros comentarios, todas vuestras opiniones, tanto en mi canal de YouTube como en el blog, que leo las dos cosas, que os podéis suscribir a mi canal de YouTube para así estar al día de cuando subo o no un nuevo vídeo. Y nada más, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!